Bienvenidos a lo que va a ser una serie de charlas, entrevistas, en definitiva no sé cómo calificarlos porque sí que hablaremos de deporte, de fútbol, de su trayectoria, de lo que más les ha marcado en su camino, ¿no? A llegar a donde están ahora, a serie de invitados, pero quería ir un poco más allá de hablar del juego en sí, tanto fútbol como baloncesto y bueno, tener unas miras de gente que considero que tiene reflexiones interesantes, ¿no? Reflexiones que creo que hoy en día estamos perdiendo por la inmediatez de todo, ¿no? Del que cogemos el móvil y no sabemos ni lo que hemos visto hace 5 minutos ni nada, ¿no? Entonces quería hacer este proyecto ya desde hace un tiempo. La verdad que el invitado de hoy, Faustino, cuando me contestó, pues yo fui con todo, ¿no? Ya a realmente hacerlo, ¿no? Porque con el sí de Faust, pues eh, me decidí a realmente hacerlo, algo que ya no solo cuando hablaba de fútbol que quería hacer, sino yo creo que parte de mi vida adulta he considerado que tener conversaciones interesantes con gente interesante seguramente te crezca uno como persona y también como oyente y eso es lo que realmente quiero hacer. Quiero pues descubrir nuevos temas, nuevas reflexiones, nuevos puntos de vista que seguramente salgan de lo que tengo yo alrededor y espero que la de vosotros también, ¿no? En definitiva, quiero que con esto a la gente también le pueda, no sé si inspirar, pero seguramente hacer reflexionar, traer un contenido, no sé si diferente, pero seguramente el que yo quisiera haber escuchado o quisiera escuchar siendo oyente. Y la verdad que por esa parte, pues estoy más orgulloso que nunca por dar este paso, por tomar esta decisión. Y como digo siempre, no sé si durará 2 charlas, 3 charlas o esto pues me llevará más de 100. Esperemos que me lleve más de 100 porque seguramente es porque a vosotros también os interesa o tenéis esta curiosidad que realmente creo que la gente sí que tiene, pero bueno, como estamos un poco abrumados o saturados de este tipo de contenido fácil de masticar, pues es lo que, no sé si es lo que vende, pero es lo que hay, ¿no? Por eso me decidí hacer no quiero llamarlo proyecto, pero bueno, sí que un cambio, ¿no? Para que tengáis esta serie de charlas con este tipo de gente. Y yendo un poco ya más al invitado de hoy, pues como he dicho antes, la verdad que quería que fuese el primer invitado por sus reflexiones. Yo le descubrí en Colgados del Aro cuando me quitaron a Anthony Daimiel y la verdad que ha sido todo un descubrimiento, ¿no? Creo que aparte de ser, bueno, Faustino Sáez, os lo voy a introducir un poco, ¿no? Porque es un periodista del país donde habla sobre baloncesto, ha podido seguir de cerca, pues como la selección femenina de baloncesto, como el equipo de Pablo Lasso en el Real Madrid de básquet. De ahí que escribes un libro, una biografía suya, ¿no? De Pablo con la introducción de Luka Doncic, con el prólogo. Y pero más que hablar de baloncesto o de fútbol, que también hablamos, me gustaría que conocierais también las reflexiones que tiene Faust fuera del deporte, ¿no? Porque creo que es una persona de las que hacen falta, por lo menos que, bueno, que puedan reflexionar para que a la gente le pueda hacer pensar o ver cómo está todo un poco organizado y seguramente para mí tener este tipo de charlas, ya sea con Faustino, ya sea con los próximos invitados que veréis, me es muy gratificante a nivel personal y espero que esa gratificación también la podráis tener vosotros. Muchas gracias, siempre os digo, por leeros, en este caso en X o en Twitter, pero esta vez os voy a decir que
os voy a tener que dar las gracias, ¿no? Por verme y por gastar vuestro tiempo en este tipo de contenido. Ya os digo, no sé cuánto durará, pero lo que estoy seguro es que este será el primero. Os dejo ya con la entrevista y espero que la disfrutéis. Siendo sincero, yo te conocí viendo Colgados del Aro y con tu llegada pensé, joder, ya me han quitado de ahí miel, ¿no? Me han quitado de ahí miel y ahora no sé qué será de Colgados del Aro. Pero bueno, más que eso, pues me he encontrado con la persona que me ha hecho estar aquí, ¿no? Porque, bueno, tus reflexiones en el podcast y todo ese pensamiento fuera de la caja, igual que tienes del deporte, pues me hizo empezar esta serie de conversaciones. Así que eso, muchas gracias ya por ser el primero, por estar aquí. Y no sé cómo te definirías tú desde tu punto de vista personal, ¿no? Porque no sé si compartes mi opinión de que ese pensamiento de fuera de la caja es correcto o cómo te ves a ti mismo. Me están haciendo verme, yo no pensaba que lo era, pero me están haciendo verme como un rebelde con causa, porque es verdad que estamos pasando tiempos complicados y que decir a veces obviedades mmm, sorprenda es mala señal, porque cuando uno dice cosas que deberían darse por hechas y que se toman como algo medio extraordinario, es que estamos en una deriva peligrosa. Entonces yo creo que hay que hacer un poco de contrapeso y de resistencia para que no nos arrase la tontuna en algunos ámbitos, las privatizaciones en otros, las imposturas en otros, y tener ahí un poco de intentar mantener una línea de coherencia, simplemente. Tampoco grandes cosas extraordinarias, pero sí que mantengan un punto de rigor, tanto en el periodismo como en el relato de sentido común, simplemente. Por eso, en Colgados, cuando abren algún espacio, Sí. que luego tampoco son muy constantes en eso, pero cuando abren algún espacio para la reflexión, pues como no hay muchos sitios donde te dejen debatir y rebatir, pues está bien que haya algún ámbito de expresión, que esa es una de las grandes cosas que se ha perdido en el periodismo, el debate, que era muy enriquecedor, el Ujú. debate en las redacciones, sin tener en cuenta jerarquías. O sea, uno de los problemas del periodismo es cuando la palabra categoría se asocia a una tabla salarial en lugar de a una condición personal o a una preparación académica. Cuando ya te juzgan, te tratan o te hablan o no te hablan en función de la categoría que tengas en la escala salarial, pues mal vamos. Entonces yo soy un poco el que sigue señalando todo eso y el que sigue enredando a la espera de que algún día la ola venga a favor. Claro, y no sé qué te llevó a empezar o a ejercer esta profesión. No sé cómo fue tu juventud para que te decidieses embarcar en este proyecto de vida, ¿no? Que al final lo marca mucho la profesión. No sé qué te llevó a dedicarte a esto. Pues yo me hice periodista casi sin darme cuenta y bien pequeño además, porque mi padre me mandaba al kiosco a comprar el periódico. Y medio entre bromas y veras, mi padre llamaba periodista al kiosquero, que luego me he enterado que, bueno, es medio habitual entre los que nos dedicamos a esto tener ese primer contacto con el kiosco, pero a mí eso me marcó, porque, bueno, yo iba allí y me empezó a gustar aquello. Sin saberlo, estaba cerca de las noticias. Sin saberlo, el periodista era kiosquero, pero era el que me daba a mí las noticias, con lo cual algo de periodista tenía también, ¿no? Aunque Claro. fuera dármelo en papel físicamente y luego yo me lo gestionaba. Y de ahí empecé primero llevándole el periódico a mi padre y luego ya continué comprándolo para mí. Los profesores sabían de mi afición y ya me mandaban comprarlo y era yo el que lo llevaba al claustro de profesores allí en el colegio, en el instituto. Empecé a comprar el periódico con 9 años. Ujú. Y el primer periódico que guardo, que lo enseñé hace poco en Colgados, será el de Perico ganando el Tour de Francia. Un marca del año 88, creo que es. O sea, qué buena portada, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Doble portada, además, doble. de las de entonces. Ya está amarillo y está. O sea, que antes tu kiosquero era tu red social, igual, Sí, a la que sí, ibas. era el primer contacto. A mí me gustaba mucho aquello de yo llegar allí y porque, claro, ya empezó a haber mucha comunión desde el principio. Entonces él
A veces era la época gloriosa del periodismo en la que había veces que Mm. ibas con carro de la compra al kiosco, ¿no? Y te comprabas 3 o 4 periódicos con sus correspondientes coleccionables, las tapas para encuadernarlo, el regalo que viniera, el suplemento de no sé qué. Y yo estaba allí todos los días y ya había veces que, claro, yo no iba a entrar en un Diógenes y llenar mi casa de cosas y entonces ya ojeaba periódicos aunque no los comprara y él me dejaba y teníamos ahí O nuestro sea, debate. era tangible. Sí, Bueno, el periodismo, la actualidad era tangible, que ahora igual lo perdemos con el móvil. Ya no es tan en papel, sino es más todo digital, claro. bueno, es que estamos perdiendo muchas cosas con el móvil. Nos estamos convirtiendo en entrañables desconocidos. Mm. Hay gente de la facultad con la que sigo compartiendo mensajes, pero que ya se me ha olvidado cómo hablan, por ejemplo. Ya. Y hasta nos reímos en diferido. Ya te mandan audios y luego tú contestas riéndote o con el jajaja, pero 3 horas después se está perdiendo la interacción, se está perdiendo la comunicación, se está perdiendo la charla. Ya nos sienta mal que nos llamen. Nos ponemos en guardia Ya. y, y ya te suena el móvil y dices, uff, ya lo cogeré luego, ya le llamo luego. Está habiendo un miedo a la conversación y a la comunicación directa. O sea, ya es todo o fragmentado o en diferido o seleccionado. Y eso, claro, son demasiados filtros para que fluya el conocimiento personal, el enriquecimiento personal. Es que es de lo que Claro. más se está perdiendo. Podemos estar más conectados que nunca, pero a su vez estamos más alejados, ¿no? Porque Sí. antes sí que, bueno, retrotrayéndote o me a tu época, claro, antes las cartas eran habituales y tardaban días o semanas Mm, en llegar. Yo esa época no la he vivido, pero ahora es lo que dices. Mandas un mensaje y igual te contestan al de 24 horas, al de ujú. 48 y como que pierdes esa inmediatez, ¿no? De la conversación. Y también un poco el miedo a las llamadas. Ujú. Que ya sientas raro a que te llamen o que estés hablando con alguien una hora por teléfono, ya preferimos igual tener más conversaciones por mensaje, por WhatsApp o por lo que sea, ¿no? Ujú. En una de tus frases, que bueno, tengo aquí apuntadas algunas, dijiste que el periodismo está perdiendo el sentido de servicio público por las decisiones de los propios medios. Ujú. ¿En qué momento crees que se empezó a perder ese sentido? Lo sostengo, es una afirmación que sostengo porque yo creo que se empezó a perder como muchas cosas cuando el oficio se convirtió en negocio. O sea, el periodismo yo creo que era uno de los ámbitos en los que se seguía manteniendo la esencia de oficio, de profesión, y evidentemente aquí tontos no somos ninguno y sabemos que todos los empresarios de la comunicación quieren hacer negocio. Pero había como un respeto por los códigos del periodismo que lo acercaban a la gente y que se mantenía la esencia de la profesión. Cuando eso se privatiza, pues al final te, te, te alejas de la gente porque en lugar de convertirte en plataforma para los que no tienen voz, te conviertes en plataforma para entrar en un juego de intereses de gente que está por encima. Que yo creo que esa no debería ser la labor del periodismo. El periodismo tenía que tener un punto de distancia con las élites, con los gobiernos, con la política y ser un poco el altavoz de lo que de verdad necesita la gente. Cuando todo eso se privatiza y además tienes el salvoconducto de la desinformación que ya te permite, se desdibujan las fronteras, ya hasta avalan cierto posicionamiento, bueno, pues se va desdibujando todo eso y si a eso le sumas que con el paso de los años los que ven en el periodismo una burbuja, como se vio en su día la burbuja inmobiliaria, ven en el periodismo una burbuja y dicen, bueno, aquí hay dinero, todavía queda algo por esquilmar y influencia. Entonces, Mm. se meten ahí, llegan ahí y te encuentras con que muchos medios están en el tramo corto, te digo, ya no te digo en los grandes empresarios, Sí. los escalones cercanos están dirigidos por verdaderos sociópatas, o sea, gente que no coge el metro, que no habla con la gente de su barrio, que no sabe qué problemas hay y que lo que le interesa es influir en ciertas decisiones del Consejo de Ministros o de la plataforma de no sé dónde. Y la verdad que eso no me parece que sea la función básica del periodismo. Claro, vives un poco alejado de la realidad, ¿no? Ya estás en una burbuja y comentabas un poco el tema del dinero, de la publicidad, ¿no? También que yo creo que igual
han sido factores que han influido en ese tema de perder el servicio público y al final tener unos intereses normalmente económicos, ¿no? Ujú. Porque al final creo que todas las personas, o la mayoría de las personas, o por lo menos las más influyentes, se mueven por dinero, no es Ujú. que por el servicio público que comentabas. Entonces, no sé si se puede hacer buen periodismo dentro de estos medios, dentro de estos grandes medios, o no sé cómo lo ves. Es que la necesidad de la publicidad nadie la discute Mm, y todo tiene que tener una fuente de financiación. Yo lo que los grandes medios evidentemente te ofrecen la plataforma, pero si no te están dando el soporte moral de que tú puedas hacer buen periodismo, pues casi a lo mejor es mejor eso, construirte una marca a partir de tu trabajo, de tu rigor y de tu competencia. Si eso te dejan hacerlo dentro de un gran medio, pues lo tienes todo, porque tienes la sí, plataforma y puedes descolgar, como decía Ramón Lobo, ¿no? Cuando le echaron en un ERE, ¿no? Que decía que él era Ramón Lobo del País, que era lo que decía cuando descolgaba el teléfono y llamaba a alguien, soy Ramón Lobo del País. Y claro, le echaron en el ERE y le quitan el apellido, prácticamente. Le quitan muchas cosas. Eso es lo que te da un gran medio, ¿no? Ese soporte, esa plataforma y esa credibilidad basada en la historia, en los años. ¿Qué pasa? Que es que esa plataforma y esa credibilidad ahora, en lugar de un impulso, hay veces que es un lastre, porque te sientes medio raro proponiendo cosas, porque se ha llegado a la conclusión en los medios que merece más la pena subir el último vídeo chorra de no sé qué o sacar una noticia con 3 párrafos que elaborar un reportaje que te puede llevar un mes y que tienes que hablar con 10 personas. Y cuando pasa eso, se complica la cosa, porque si al final te metes en la rueda, ya. no sé por qué la forma de competir es sumarse a eso en lugar de distinguirse de eso, que debería ser un poco el guión, ¿no? Si eso ya lo hacen Ujú. todos, ¿por qué la manera de competir es intentar hacerlo mejor? Si los que lo empezaron a hacer Ya. probablemente ya no les cojas, ya va a ser imposible hacer mejor que ellos todo lo que hacen mal. ¿Por qué no te distingues de ellos haciendo otra cosa? En lo que puedes ser mejor y para lo Mm. que te puede ir a buscar la gente, ¿no? Sí, que seguramente es lo que dices, ¿no? Diferenciarte de lo que hace el resto, pues igual llama a más gente a hacer eso que has empezado a Ujú. hacer tú, porque al final yo creo que todos vivimos en ciclos, en etapas que se van, no sé si repitiendo, pero sí que coinciden bastante, ya sea en la sociedad o en la manera de jugar a fútbol o en la Ujú. manera de jugar al baloncesto. Hay una corriente que, bueno, hay un destacado Ujú. que igual lo hace bien por X razón, por lo que sea, por casualidad o porque tiene algo diferente y luego la gente se suma a ello, ¿no? Ujú. Entonces, pues estoy muy de acuerdo con lo que comentas de que ahora mismo la forma de diferenciarte es esa, ¿no? En la de salirte un poco de la inmediatez, Ujú. buscar, aunque sea difícil, un método para reflexionar, para hacer cosas más pausadas. Ujú. ¿Y cómo definirías hoy la responsabilidad del periodista por todo lo que comentabas? Ya se puede un poco igual prever, pero ¿qué responsabilidad crees que tiene que tener un periodista? Pues es que a mí me parece, o sea, hay gente que dice que me lo dice Iturriaga y compañía, que dicen que soy muy negativo, que tengo una perspectiva muy pesimista del oficio, y es al revés. Yo creo que es el mejor oficio del mundo. La cuestión es defenderlo para que vuelva al sitio que se merece. Y para mí eso se defiende desde dentro con vocación y con pasión, ejercerlo con toda la pasión del mundo. Y la responsabilidad del periodista, a mí me parece... Mira, yo me cabreaba mucho cuando... Yo al principio, cuando iba a ruedas de prensa, escuchaba mucho. Tardé meses en hacer una pregunta en ruedas de prensa. Yo escuchaba a mis compañeros a los que yo consideraba buenos para ver cómo se hacía eso, para ver cómo se llegaba al personaje, cómo se podía dar vueltas a las cosas para aportar el valor añadido a esas cosas, ¿no? Hmm. Y a mí me molestaba mucho cuando yo veía a compañeros que se presentaban en distintos actos o en alguna rueda de prensa como el que va a cambiar una tuerca, con todos los respetos. O sea, él iba sabiendo que iba a sacar un corte de voz o para escribir un párrafo, para escribir lo que dijera el personaje y ya está, y se iba.
A mí eso me molestaba. Yo quería entender qué estaba pasando allí, qué me quería transmitir ese señor, qué se le podía preguntar, escuchando a los compañeros primero y luego preguntando yo. Ese es el valor añadido. Nosotros estamos cerca de la gente, cerca de las noticias, cerca de donde pasan las cosas, y nuestra responsabilidad es hacerle llegar a eso a la gente con contexto, con interpretación, con criterio, con selección, con información, con datos, con todo eso, y dárselo bien ordenado para acercarle a las cosas. Y muchas de esas cosas se están perdiendo, lamentablemente. Y eso no es ser pesimista con el oficio, es defender lo bueno señalando lo malo, que no pasa nada por señalar lo malo. Si de repente eh, vamos a una época en la que se critica mucho a los futbolistas porque siempre son 11 contra 11 y el fútbol es así y no hay rival pequeño. Pero es que si hiciéramos un poco de autocrítica con las preguntas que reciben, a mí a veces se me cae el alma a los pies. O sea, es que a veces hasta me parecen ilustres las respuestas que dan los futbolistas ante las preguntas que se encuentran. Y eso es un drama. Más allá de que las ruedas de prensa cada vez estén más vacías, porque el que debería estar haciendo las buenas preguntas probablemente esté preparando el texto con lo que le llega de agencia, volcando 3 piezas que le ha enviado su compañero de no sé dónde, preparándose para ir al partido en no sé qué sitio y haciendo malabares. Eso se complica todo. Claro, falta igual también de recursos, ¿no? Porque, claro, yo no sé del oficio, tú sabes mucho mejor que yo, pero escuchándote también veo, pues también que tenéis mucha responsabilidad, ¿no? Porque al final estáis, ya sean noticias deportivas, pero seguramente haya noticias mucho más importantes que el deporte, que las tenéis que transmitir y transmitir desde lo que se puede mostrar de un punto de vista objetivo que nadie es difícil tener porque cada uno vivimos nuestro punto de vista, tenemos un pasado que al final te condiciona para el pensamiento de ahora. Antes bromeaba con el kiosco y las redes sociales. No sé si la llegada de estas redes o de esta nueva tecnología, vamos a decir, ha mejorado o ha empeorado la calidad ya no del periodismo, sino no sé si de vida, pero la calidad en general. Yo creo que nada es bueno ni malo en esencia, sino cómo se utiliza. Y a mí me parece que toda la tecnología, toda la evolución, todo el crecimiento es oportunidad. Pero claro, oportunidad para hacerlo bien, no para hacerlo mal. O sea, la inteligencia artificial se crea para que gente con muchas limitaciones pueda expresarse o puedan desarrollarse tecnologías para que eso les ayude, y sin embargo pues también se puede utilizar para pues eso, para deepfake, para desinformar, Sí, para manipular también. para manipular, para un montón de cosas. Entonces Ujú. no hay nada bueno ni malo, sino es cómo se utilice. Y yo creo que en todo hay una oportunidad. Hay cabida para todo. La tele no acabó con la radio, el podcast no va a acabar con la radio, las plataformas no van a acabar con la tele. Yo creo que hay sitio para todo porque hay público para todo. Lo que hay que procurar es que la selección de contenidos no sea irrespetuosa con la gente. O sea, yo le digo a mi madre que le voy a desinstalar Telecinco porque creo que hace daño a las personas. Lo tenía apuntado para... Es que lo digo y me reafirmo. O sea, hay que tener un poco más de responsabilidad con el público que ve esas cosas. O sea, a mí me parece que estamos cuidando muy mal a nuestros mayores y que les están dando un contenido que les viene mal a la salud. Les altera, les desinforma, les estresa, les condiciona y sobre todo les saca de una realidad que no tiene que ser constantemente catastrófica, porque ya hay cosas verdaderamente malas y lo que se trata es de informar con mesura, con rigor y con equilibrio. Ni todo es malo ni todo es apocalíptico. Y yo no sé por qué a mi madre le puede interesar más la explosión de una pirotecnia de una empresa pirotécnica en Pekín que lo que está pasando en su barrio, que a lo mejor es más importante y hay un centro social que se dedica a dar oportunidades a los mayores de aprender no sé qué. Entonces se nos ha ido completamente la cabeza en la selección de contenidos
y en lo que le estamos dando a la gente mayor, sobre todo, que es la que más tele consume. Yo consumo poquísima tele. Yo soy sobre todo consumidor de radio y es que no me da mucha oportunidad para empezar a ver la tele. No... Y mira Hmm. que se intenta, pero es difícil, ¿eh? Tenía aquí apuntado, bueno, te me has adelantado con esto de la tele, porque, por eso, alguna sí que has comentado, lo has vuelto a repetir, que estás como preocupado cuando llamas a tu padre, ¿no? Ujú. De que está alterado, angustiado por cuando, yo qué sé, igual está viviendo en un pueblo Sí, sí, sí. y tiene que tener una vida relajada. Entiendo que ya ha cumplido pues su etapa laboral, ¿no? Entonces ya puede un poco sí, sí, disfrutar de más tiempo libre, ¿no? Y mucho de ese tiempo libre, lo que dices, ¿no? Se rellena ahora mismo con la televisión, Ujú. que al final es un entretenimiento. Y tenía aquí apuntado pues el miedo a veces que te inculca ver las noticias o ver todas las cosas negativas, que eso te altera igual en el día a día cuando eso, son noticias o cosas que pasan Ujú. a miles de kilómetros. No sé hasta qué punto necesita eso el medio de comunicación. Yo es que creo que no hace falta, ¿no? Ya es suficiente estar advertido, no hace falta estar Mm, alarmado por todo. Y, y el problema es que tú estás ofreciendo contenidos a gente que a veces no sabe discernir, bueno, cuál es el grado de interés que tiene el medio en que eso sobredimensione, bueno, pues los intereses que haya detrás. Eso no lo tiene por qué saber ni mi padre, ni mi madre, ni mi abuela. Entonces, es difícil. Yo creo que hay una responsabilidad del propio medio de tener cierta mesura y cierto orden en la selección de contenidos. No sé, tampoco es mm. mucho pedir, yo creo. Y evidentemente no tenemos por qué estar todo el día atemorizando a la gente con cosas, ¿no? No hace falta. Si se trata de informar. Lo que pasa que, claro, el oficio de periodista empieza cuando te dicen en las facultades que las buenas noticias no son noticia. Pero claro, de eso a que solo sean noticias las malas noticias y que sobredimensiones ese miedo, pues hay una distancia también, ¿no? No hay que entrar en eso. Como que, o sea, claro, yo no estudio periodismo, y entonces me sorprende un poco esa frase de, ¿no? De que la Sí, buena... lo bueno Sí. no es noticia. La noticia es pues eso, cuando hay un suceso, cuando hay Ujú. pues eso, es como lo de que la noticia no es que el perro muerda al niño, sino que sería que el niño mordiera al perro, ¿no? Porque es lo novedoso. Vale, vale, Y sin embargo, entiendo. eso lo hemos utilizado para la espectacularización y para la banalización también. Porque cuántos titulares estamos hartos de escuchar, de leer en información deportiva de vamos a dar todo en el próximo partido. ¿Eso qué titulares? Qué aporta? Eh, si estamos concentrados nos va a ir mejor. Ya, pues si no te ha dicho nada, o sea, yo ha habido Sí, veces que he ido a entrevistar a alguien y si no me ha dicho nada, pues he cogido y he dicho, mira, no tengo una entrevista, puedo hacer un tema, lo voy a envolver esto con todos los datos que tenga, toda la información que tenga y las pocas frases que pueda rescatar, pero no voy a sacar una entrevista de alguien que no dice nada. O sea, si no pasa nada, si no ha dicho nada, pues no ha dicho ya, nada. ya. Ya nos inventaremos la forma de hablar de este personaje por su aportación goleadora o por su porcentaje de triples. No, no pasa nada. Ya, sí, el caso de aportar valor, aportar algo... Tú busca en la información deportiva sobre todo, ojo, que antes decías que como si hubiera categorías, ¿no? Del que se dedica a deportes o el que se dedica a Mm, política o el que se dedica a sí, sociedad. Para mí todo es igual de importante y la información deportiva ha sido cantera de grandes informadores a todos los niveles de información general ujú, y el periodismo deportivo ha sido plataforma de muchas de las innovaciones que luego se han implementado en política, pero te hablo de todo, desde la evolución digital con formatos de narrativa digital, con formato de infografías, con formato de tipografías, o con sea que... formato de todo, el ah, periodismo deportivo suele ser plataforma porque suele ser también donde se ensaya, donde se vale, tiene menos miedo a que si algo falla, pues que falle
en una final de Roland Garros que en lugar de en unas elecciones estadounidenses, ¿no? Entonces se suelen implementar muchas cosas y el periodismo deportivo es pionero en muchas grandes mejoras y aportaciones al periodismo, con lo cual no hay categorías en eso. Ujú. Sí, esa reflexión que has tenido nunca lo había pensado porque al final estoy como fuera de este ámbito, pero sí, sí que es verdad que al final, no sé, decías infografías, ¿no? También, ¿qué tipo de novedades ha mostrado el periodismo deportivo en cuanto a que luego se han utilizado? No sé si puedes dar algún otro ejemplo que tengas o que hayas visto o que igual hayas estudiado. Mira, Porque... hubo un tiempo que con menos datos se hacían maravillas. O sea, yo tengo una hemeroteca amplia de colección que a veces, pues eso, me hace pensar en el síndrome de Diógenes, pero tengo una gran hemeroteca. Si tú buscas, por ejemplo, todo lo que se hizo en el Mundial 2010 en todos los periódicos, Sí. es una maravilla pues eso, de aportación gráfica, infográfica, de todo. Y sin embargo, ahora que tenemos más datos, entre la profecía autocumplida de que el papel le queda poco, y no es que le quede poco, es que han hecho que le quede poco, porque pues se lo han cargado, no le han dado ni el cariño, ni los medios, ni la dedicación que se merece. Ahora con más datos, porque ahora te pasan datos de todo, está todo Medido. milimetrado, Sí. medido y contabilizado. Ahora que se podrían hacer un montón de cosas, se hacen menos. Antes había 80 páginas y ahora hay 40. Antes había 20 infografías en un periódico, ahora hay 2. Antes, bueno, se hacían más cosas antes que ahora que hay más medios. Y eso es un drama, porque hay posibilidades de hacer muchas cosas que yo creo que no se hacen. Entiendo que para maximizar beneficios y para minimizar gastos. Bueno, pues eso, si alguien considera que eso es el camino, yo creo que no. Pero, o sea, para mí, por ejemplo, es un drama que el otro día fallece el doctor del Barcelona y tú a día de hoy te metes en internet y te encuentras que este señor puede tener hasta 3 edades distintas. Para mí eso es un drama, porque era una de las pocas cosas fundamentales, más allá de decir que ha fallecido el doctor del Barcelona y se ha suspendido el partido. Sin embargo, vimos rellenar páginas y páginas, vimos ocupar horas y horas de televisión diciendo obviedades, que si la plantilla le llamaba el doc, como al 99% de los médicos de todos los equipos, que si eso afecta emocionalmente a un grupo profesional, como no puede ser de otra manera, o sea, vimos rellenar páginas y horas de obviedades y sin embargo buscas en internet ahora La edad. y te salen 3 distintas. Y además no 3 que varíen en 2 años, desde 40 hasta 53. Sí, justo con la edad me pasó el otro día que pensaba que tenía, no sé, 40 años y me corrigieron, no, tenía 50 Pero es que lo buscas y sigue apareciendo mal en y sigue muchos pareciendo sitios. mal, ¿no? Ya. Eso es un drama. Mm. Y muchas veces te encuentras, y te digo en periodismo deportivo porque es el que más conozco, te encuentras fulanito se retiró lesionado en el minuto 60 y a la espera de pruebas la lesión parece de gravedad. No vuelvas a buscar qué le ha pasado. Ese día fue noticia y le hicieron subir a alguien una noticia rápida de que se había lesionado, pero al día siguiente, si había 3 o 4 noticias cuando se da el parte médico y te dicen que tiene rotura de ligamentos y que va a ser para 6 meses, ya no lo busques, que no lo vas a encontrar. O sea, se pierde el relato, se pierde la responsabilidad de que tú no le puedes dar a alguien una crónica de la Euroliga todas las semanas y de repente una semana, porque pasa cualquier cosa, ese día no hay crónica de la Euroliga. Eso no lo puedes hacer, porque pierdes el relato. No puedes dar un día la clasificación, os sorprendería a la gente que mira la clasificación de segunda B en los periódicos. Pues no le puedes dar a un señor la clasificación de primera, segunda B, regional y la liga inglesa y al lunes siguiente no dársela porque ha habido que meter un faldón de publicidad. Eso es una irresponsabilidad. Eso es no confiar en que haya alguien que vaya a comprar el periódico 3 días seguidos. Entonces cada día le cuentas una cosa como si fuera un día único y eso es lo que se ha perdido, el relato y la sensación de proyecto colectivo. Se va al día. Entonces se trata de solucionar ese día
y al día siguiente no sabemos lo que pasará. Al día siguiente la información más importante del día anterior puede que no tenga cabida. Sí, comentabas también de los niños mayores, ¿no? Con el ejemplo de tus padres. Uh-huh. Y no sé si ahora o de siempre, pues se ha sido muy crítico con los jóvenes. Yo creo. No, ya al revés. Yo creo que todos somos eso que decían de hijos de nuestro tiempo, ¿no? A mí los jóvenes me parece que están muy maltratados y me parece que son dignos de alabar por el momento histórico que les ha tocado vivir. A mí no me parece, al revés. Me parece que se les suele maltratar, se les suele rebajar, se les suele ningunear. Y yo lo que conozco es una generación de jóvenes que ha tenido pocas oportunidades, porque si nosotros llegamos cuando la fiesta estaba ya cerrando. Imagínate los que han venido detrás. ¿Te refieres al periodismo o en general? En ¿no? general. En el periodismo también. En el periodismo hasta nos hicieron recoger los platos de la fiesta. Pero imagínate los que vienen detrás. O sea, me parece que tiene mucho mérito y que están haciendo mucho más de las oportunidades que reciben. Y ese es uno de los grandes dramas de la sociedad y del periodismo. En el periodismo, por ejemplo, es un gremio en el que aprendes mucho, pero te enseñan poquísimo. Porque los mayores de nuestro oficio han sido muy irresponsables en eso. Porque primero nos utilizaron para limpiarles las botas y luego para pagar sus prejubilaciones. Y ha habido muy poca enseñanza en el medio. En este intervalo de pasar de un sitio a otro. Del oficio, ¿no? El zapatero que... Sí, efectivamente. No ha habido sentido de cantera, no ha habido legado, no ha habido... Al revés, ha habido autodefensa de, no, yo soy el ilustre y aquí el becario o el recién llegado o el nuevo pues tendrá que estar a lo que yo diga. Sí, eso de maestro-discípulo, ¿no? Sí. Y esas jerarquías han hecho mucho daño porque salvo que tuvieras mucha pasión y mucha vocación, se ha perdido esa secuencia de hacer cantera. Y luego, claro, me metí en el debate, que no sé si lo viste, en el debate debate. El comentario que hizo Fran Guillén a un vídeo de Manolo Lama, sí, que hablaba de los becarios y de la falta de voluntarismo y de, el que se viralizó, y de que ponían pegas y tal. Claro, pues hombre, yo entiendo que cuando ves a alguien que no le ves muy apasionado por el oficio, el que sea un apasionado del oficio, como seguramente sea Manolo Lama, pues le chirría mucho. Pero es que yo no he visto a Manolo Lama salir a defender a la cantidad de ilustres que han machacado a gente muy pasional, con mucha vocación y con muchas ganas de hacer cosas. Ya, que hay de las dos partes. Claro, hay de las dos efectivamente. Partes. No señalemos, por eso que tú decías, no señalemos a los jóvenes. A mí los jóvenes, hay, como todo, pues sí. Hay... En todos los sitios hay gente mejor, gente peor, gente más capacitada, gente menos, gente más voluntariosa, gente menos. Bueno, pues luego cada uno se va haciendo su camino y las empresas y los departamentos y los periódicos también tienen capacidad de seleccionar al que les parece mejor. Claro, me refería más a los jóvenes por el hecho de que ahora pues ya no leen o no leemos, porque o claro, queremos un contenido rápido o ves un contenido rápido y no sé hasta qué punto bueno, me voy a involucrar en ese colectivo, porque bueno, yo creo que todavía soy joven, pero claro, no sé hasta qué punto es el problema de los jóvenes, que se consuma contenido casi, pues que eso, estás 10 minutos y no sabes ni lo que has visto. No sé hasta qué punto es culpa de los jóvenes o del uso de las tecnologías que han hecho las personas más mayores. Pero es que esa frontera es muy difícil de discernir, porque yo me muevo en metro y yo veo a muchas madres y muchos padres que a los niños en el metro, en lugar de aprovechar el viaje y hablar de cosas y enseñarles cosas en el propio vagón, porque un vagón de metro es un mundo. Da para todo. Es un mundo. Y en lugar de enseñarles eso, les cogen, les hacen así y les ponen un móvil y tienen al niño callado, pues no sé, 10, 15 minutos, los que sean. El chupete de antes, ¿no? Claro, y a mí eso me parece una derrota absoluta de la paternidad, por ejemplo. Y entonces, y eso, mira, si son jóvenes. Y a ellos no les vamos a responsabilizar, ¿no? De que abusan del móvil.
Si el padre le pone el móvil, pues le pone el móvil. Sí, es muy visual el ejemplo que has mostrado. Claro, porque... pero ellos no tienen responsabilidad sobre eso todavía. Claro. Y luego tampoco creo que los jóvenes tengan más problema con el móvil que los que somos menos jóvenes, porque cuántas horas, esa contabilidad que nadie quiere mirar, ¿no? De las horas que has pasado delante del móvil, ¿no? Bueno, pues yo creo que estamos perdiendo atención, que nos cuesta concentrarnos, que nos cuesta leer, que se nos va a olvidar escribir a mano, que se nos va a olvidar hablar con la gente, que se nos van a olvidar muchas cosas, como no tengamos un poco de criterio y de medida. Pero eso no me parece que sea un problema solo de los jóvenes. Todo el que usa la tecnología con 15 años, con 20 y con 45 está cayendo en los mismos problemas de atención, de ver una película con el móvil al lado, de comentar, tal. Fíjate, yo la simultaneidad la trabajé de pequeño porque veía los partidos, les quitaba el audio a la tele y ponía la radio. Entonces esa simultaneidad a mí me parecía muy enriquecedora, porque salvando las distancias, y a mí José Ángel de la Casa me parece Dios en la narración deportiva, pero había veces que la dinámica de la radio, la simultaneidad de enterarte de otros partidos, pues estaba muy bien. Y yo ahí me acostumbré un poco a la simultaneidad, pero tú fíjate si queda vintage llamar simultaneidad a quitarle la voz a la tele y poner la radio, cuando ahora tienes 3 pantallas, está con unos cascos y escuchando 20 estímulos a la vez, ¿no? Pues Sí. Comentabas lo de escribir, que ya todo se hace a ordenador y justo estaba cogiendo apuntes para la entrevista antes y se me hacía raro porque ya no escribía desde que igual hacía ejercicios en la universidad. Entonces, bueno, ya yo creo que ya escribía a papel con todo el táctil que hay en el iPad o en las tabletas, pues ya se está perdiendo y es raro. Y no sé hasta qué punto nos va a llegar perder eso. Le preguntaba a Miguel si creía que a Miguel Quintana, a ver si creía si esa... Bueno, esta vorágine que estamos entrando en contenido más rápido, si igual podría retroceder a un contenido más pausado con eso de los ciclos. O no sé cómo lo ves tú, si podría volver o si ya vamos pues encaminados a cada vez más rápido y más cosas. Yo creo que la inmediatez y la novedad generan adicción y es difícil que eso retroceda, pero también creo mucho en los equilibrios y yo creo que cuando hay un punto social, que cuando nos estamos pasando demasiado con algo, queremos lo otro, ¿no? Se tiende a equilibrar de alguna forma. Alguien ve que nos estamos quedando sin frenos y decide bajar la velocidad, por si acaso. Entonces yo creo que se tiende a regular eso y se debería tender a regular. Y ya te digo, sin renunciar a nada. O sea, a mí, que ahora los equipos y los periodistas tengan datos para aburrir, no me parece mal, me parece una oportunidad, porque los datos te dicen muchas cosas. Pero sin embargo, tú coges y puedes hacer una pieza solo con datos que está vacía de todo. Vacía de periodismo, vacía de alma, vacía de sustancia, vacía de todo. Entonces, todo depende de cómo se utilice. Y con la inmediatez pasa una cosa. Yo es que al final no pelearía tanto por ser el primero, sino por ser el mejor. Porque al final ser el primero, ¿qué es? Porque la gente se entera por las noticias de 1000 maneras. Y la gente, cada manera por la que se entera, para él es la primera. O sea, tú puedes enterarte por Twitter y para ti la exclusiva te la ha dado Twitter. El otro se puede enterar por la tele y la exclusiva se la ha dado 24 horas. El otro puede ir con la radio puesta y se entera por la radio. Yo no pelearía tanto por ser el primero, porque al final las noticias las conoce todo el mundo. La cuestión es darlas lo mejor posible, con el mejor contexto posible, con la mayor cantidad de datos rigurosos y contrastados, poniendo bien la edad de los personajes, la profesión, el currículum. Uno de los grandes dramas del periodismo se ve en las necrológicas. Las necrológicas es un apartado muy bonito en el que te permite homenajear al personaje fallecido, hacer una semblanza de su vida y obra y
y incluso dar trazas de su tiempo, de lo que hizo, de lo que aportó. Y sin embargo ahora, pues como las necrológicas o las hace el becario al que le dan la responsabilidad porque nadie quiere hacerlas, o se coge una nota de agencias, pues te encuentras que es un drama. Te encuentras que un señor que puede tener una carrera de 60 años, la base de la necrológica es la última obra en la que actuó o la última película que hizo, porque no hay mucha más memoria histórica. Se la están cargando. Y eso que mira que tenemos hemerotecas o Claro. datos que tirar para allí, ¿no? Claro, pero tampoco te puedes poner a reescribir la Wikipedia. O sea, se trata de dar un valor añadido y de que o bien te informes bien, o bien la cuente alguien que sea coetáneo, o que bien que la cuente alguien que lo ha vivido. No sé. Ya, porque perder esa memoria histórica, normalmente cuando tú haces algo nuevo que consideras nuevo, yo creo que tampoco es nuevo porque igual hay gente que ya ha pasado por el mismo momento moral o mismas dudas que has tenido o mismos problemas o problemas parecidos que te puedes basar en ellos. Y al final es como que estamos empezando otra vez de cero algo que ya lo han hecho hace 50, 100 o incluso miles de años y no partimos de esa base, ¿no? de la que comentabas. Bueno, tenía aquí apuntado también en otra de tus frases que has mencionado que el vender la moto es más fácil que antes o que nunca igual. Y también en uno de esos podcasts que hacéis en Colgados hablabais de la figura del intermediario, ¿no? Que me parece que está muy extendida, bueno, como comentáis, a cualquier nivel, ya sea periodismo, ya sea fútbol, deporte o cualquier otra cosa, ¿no? ¿Qué papel han jugado los intermediarios en el periodismo y también en la sociedad, ¿no? que estamos viendo? Bueno, yo creo que el día que hablábamos de eso, les comenté a los compañeros la palabra cazcalear, que aparece en Hacer que hacemos, de Tomás de Iriarte. Y es que si computáramos la gente que hay en España haciendo que hace, nos llevaríamos las manos a la cabeza. Porque tú antes, tenías un problema y tenías a alguien a quien dirigirte para solucionarlo. Ahora, eso en los medios de comunicación era muy tangible cuando tenías algún problema técnico. Había un grupo de compañeros que se dedicaban a arreglar los sistemas, el ordenador o lo que tuvieras. Ahora hay que llamar a un teléfono, ese teléfono manda, el que coge ese teléfono manda un mail a Cabo Cañaveral o donde corresponda, lo rebotan a la sede de no sé dónde, se activa una alerta en no sé qué sitio y probablemente cuando venga el compañero a arreglártelo, pues ya has apagado y encendido 20 veces y se te ha solucionado solo el problema. Esos son los intermediarios, el que se haya llegado a un punto en el que hablamos con asistentes virtuales. El complicar la cadena para que se meta mucha más gente dentro y como cuando tú una cadena que funciona la llenas de gente que no es imprescindible, esa gente para dotar de contenido su trabajo y su labor tiene que complicar en algo el proceso, porque si no se demostraría su inutilidad. Entonces cada uno entiende que su aportación de alguna manera es complicar el proceso, es hacer que hace pareciendo imprescindible, pero antes no estaba y la cadena funcionaba igual. Y hay mucha gente en España que entiendo que ahora ya no se busca gente competente, se busca gente complaciente. Y para rodearte de gente complaciente también tienes que ampliar ese repertorio, ¿no? Y meter mucho escudo, y todo eso son intermediarios en distintos ámbitos. Mucha burocracia, al fin y al cabo, burocracia, ¿no? Sí. Que pensaba que es algo nuevo, o el tema de la burocracia, o esto de que, pues eso, añadir gente entre el primer paso y el último. Pero seguramente esa burocracia es lo que, retrocediendo un poco en el tiempo,
es lo que acabó pues con imperios también, ¿no? De antes, como pues el Imperio Romano, ¿no? Con toda la burocracia igual, que poco a poco igual es inevitable también, porque al final te haces tan grande que no tienes tanta flexibilidad tampoco yo qué sé, como si eres una empresa o un estado más pequeño. Claro, y eso lo estamos viviendo, pues ya sea en el periodismo o en la sociedad, en cualquier empresa, ¿no? Claro, ¿crees que esto es algo intrínseco de cuando creces, que va acompañado, o que se podría hacer de otra manera, de alguna manera, para no acabar cayendo en algo que ya derrotó otras empresas o otros imperios? No sé, es que es complicado desandar el camino muchas veces porque el camino hay veces que no son decisiones individuales o decisiones empresariales, hay veces que son corrientes de opinión, hay veces que son modas, hay veces que son Ujú. em, dinámicas muy estudiadas, hay veces que son pues eso, salvoconducto de, de muchas historias bueno, pues que no sé si derrotarán, no sé si acabarán con imperios, pero acaban con la paciencia de mucha gente. O sea, hay muchas cosas en las que esto no se trata de que cualquier tiempo pasado fue mejor, insisto, porque al revés, toda evolución es buena, pero es que las evoluciones que pasan por que se prime a los listos más que a los inteligentes, a mí no me terminan de convencer. Y estamos en una época en la que se está primando a los listos más que a los inteligentes. Y los listos son los que complican el proceso y los listos son los que se rodean de gente complaciente en lugar de competente, y los listos son los que se amparan en los intermediarios, que también son listos, porque para Claro. llegar a ser un Que intermediario sí, hay que tener sí, igual su valor. esa diferencia de listo e inteligente, yo creo que igual la aprendes en el colegio, ¿no? De que no es lo mismo ser listo que ser inteligente, ¿no? España viene del Lazarillo de Tormes, de Rinconete y Cortadillo y de muchas cosas de estas, Mm. pero mira, por eso el baloncesto tiene parte de valor distintivo, ¿no? Porque en el fútbol alguien se tira, le pitan un penalti, ahora ahí el VAR es más difícil, pero Sí, se elogiaba la picardía, ¿no? En el baloncesto, al revés, se hace falta y se reconoce, se cae alguien al suelo y le levantan rápidamente. Hay determinados gestos que son simbólicos, ¿no? Y por eso en el baloncesto se pueden reunir 6, 8 aficiones en una Copa del Rey en las calles de una ciudad, y en el fútbol se reúnen dos y es para liarse a palos, claro. como pasó ayer, ¿no? Sí, En Bilbao, En Bilbao sin ir más perfectamente. lejos. Sí, sí. Justo, también te quería preguntar sobre las diferencias entre el fútbol y el baloncesto o otros deportes, ¿no? Porque al final el fútbol es el deporte rey en el mundo y sobre todo aquí en España. Y lo comentabas, que esa imagen que vemos en la Copa del Rey es inviable verlo en el fútbol, en el que 8 aficiones se estén celebrando juntas algo que debería ser normal, ¿no? Una fiesta, ¿no? ¿Por qué crees que en el fútbol pasa eso y otros deportes como el baloncesto, rugby, sobre todo, que es un ejemplo, pues es algo diferente? Pues porque el fútbol es el deporte mayoritario, es el que más vende, y porque hay muchos medios, y para vender el fútbol hace falta mucha polémica. Y entonces hace falta crispar mucho el Mm, territorio para que haya mucho contenido. Entonces, cuanto más crispas, más contenido hay, porque puedes vender la propia crispación, ya. el resultado de la crispación, El enfrentarse la unos y previa otros, a la ¿no? crispación, el posicionamiento en la crispación. Puedes vender todo de la Mm, crispación. Entonces, a veces yo he llegado hasta a escuchar críticas al baloncesto de que no hay suficiente polémica para que tenga más repercusión. Y sin embargo, a mí eso me parece un valor añadido, ¿no? Porque normalmente el baloncesto sale en los medios mayoritarios, sí. no en los privados que tienen los derechos, pero sale en los medios, pues con canastas desde el centro del campo de Ujú. Stephen Curry, con canastas de Sergio Llull, bueno, con partidos emocionantes, con cosas que son noticiables por lo deportivo, no por lo polémico. Y cuando alguna Ya. vez
esto de que de repente te encuentras gente del fútbol que va al baloncesto porque ha habido alguna polémica, porque el tapón de Randolph en la Copa del Rey, o porque la arenga de no sé quién, o porque a no sé qué jugador le han insultado en la grada y tal, te pones en guardia porque dices, aquí no han venido a informar, han venido a ver qué sacan de esta polémica, ¿no? Y yo creo que por qué está más crispado el fútbol, o por qué tiene menos valores, o está perdiendo cierta amabilidad el ir al fútbol con tu camiseta y tu bufanda, pues porque yo creo que la crispación tiene sus consecuencias. Y cuando se fomenta para vender, luego no te puedes no te puedes escandalizar por los resultados negativos de fomentar esa crispación. Justo, es que me estabas comentando eso y estaba recordándome, pues eso, al final los derbis son los momentos más tensos, ¿no? En el fútbol, y pues hay un derbi en Sevilla que está muy enfrentado, digamos, y luego hay otro derbi, por ejemplo, en Euskadi, que es el de la Real contra Atleti, que tú lees, y incluso a la gente lo que le comentas, ¿no? Que le sienta mal que haya dos juntos en la grada con una camiseta de la Real y otra del Atleti. Dicen, esto no es un derbi, o esto no es... Cuando... No sé si nosotros mismos hemos cogido ese mensaje de enfrentamiento. Yo creo que ese mensaje cala al final, porque Yeah. Porque cuando estás viendo eso, cuando te venden crispación, te acabas crispando muchas veces y la consumes de una manera... Y la necesitas igual, ¿no? Igual la necesitas, o igual no. Igual te puedes poner un disco y relajarte e irte a la cama más tranquilo en lugar de viendo determinados programas que te alteran. Pero es que como la dinámica es esa, es difícil de salirse de esa dinámica, porque también sientes que te estás saliendo de la conversación, ¿no? Y que vas a llegar al día siguiente a la oficina o al bar y no vas a tener de qué hablar porque no te has enterado de lo que han dicho por la noche en la radio o en la tele, ¿no? Claro. Y de eso se retroalimenta el fútbol, que al final es masivo por eso, porque no solo se vive durante el partido, ni siquiera durante el fin de semana, se vive durante toda la semana, porque todos los días te abruman a contenido. Yo decía en los Juegos Olímpicos, me sorprendió una portada de marca de Sergio Llull, que un deportista español con la biografía épica de Sergio Llull, cargada de canastas inverosímiles, haya tenido tan pocas portadas. Yo recuerdo esa y pocas más. Imaginar eso en el equipo, por ejemplo, sería inaudito. En el equipo te puedes encontrar una portada de balonmano, de fútbol femenino, de rugby, de baloncesto y de lo que haga falta, porque lo que se prima es la noticia deportiva, no se prima el dar fútbol por encima de todo. ¿Cómo puede ser que el rumor de un fichaje del lateral izquierdo del Madrid del próximo año eclipse el triunfo del Madrid de baloncesto en la semifinal de una Euroliga, por ejemplo? No tiene sentido. O sea, para mi gusto no tiene sentido. Y está la hemeroteca llena de portadas que si te pones a jerarquizar noticias, pues es complicado defender, porque claro, que haya determinados deportistas con la historia que tienen, el currículum, el palmarés, que salgan en las portadas en los Juegos Olímpicos una vez cada 4 años y una vez cada 20 días en esos Juegos, pues es muy difícil. Sí, justo también decías de que al final se habla de todo menos fútbol, y un poco haciendo memoria de las conversaciones que puedes tener en cuanto al partido o lo que sea. Muchas conversaciones no son ni del juego, si has visto cómo juega este, sino son de polémicas arbitrales o de otros temas, ¿no? De que no son puramente el juego en sí, claro, sino que lo envuelven, vamos a decir. Pero ese como cuando tú envuelves un regalo, ¿no? Que lo importante es el regalo, no el envoltorio. Pero aquí parece que es aquí lo importante es todo. Es el envoltorio, el regalo, el lazo, la caja. Aquí se vende todo. Todo lo que se pueda vender se vende. Y claro, es una demanda de información que no existe. Por eso te encuentras tanto lugar común, tanto tópico, tanta cosa vacía. Porque es imposible que
el día a día de un equipo, ya no te digo que se salga de los 5 primeros de primera división, pero ¿cómo vas a Vender todos los a días, vender todos los días la actualidad del 15º de segunda división? Y los medios locales la venden, créeme que la venden. Y la venden incluso bien, porque tú te compras un periódico local, te compras el Canarias 7 y alucinarías con el despliegue que hacen del Gran Canaria. A mí me da envidia, porque si eso se hiciera a nivel nacional, ese despliegue de páginas y ese seguimiento bien hecho, ¿no? Pero que hay veces que es que no hay contenido para generar tanta polémica. Y como hay que forzarlo, pues claro, pasa eso, que muchas de las cosas que te encuentras son vamos a intentar darlo todo el domingo para ganar a nuestro rival. Sí, para rellenar. Imagínate si dijera que no van a intentar darlo todo, que van a dar el 25% solo. Sí. Pues eso sí sería un gran titular, ¿no? ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, ya no un finde, sino durante un mes no hubiese fútbol aquí? ¿O porque Pues porque ya hay un mundial de clubes, creo que este año también, uh-huh. o sea que ya todos los días tienes fútbol, ya sea de primera división, de Europa. Entonces, ¿qué pasaría si no hubiese? Pues imagínate, yo lo comentaba en su Sí. día, que hubo un fin de semana de parón de selecciones y hubo una manifestación por la vivienda. Podíamos probar a que hubiera más fines de semana a ver qué pasaba. Es que yo de verdad que alucino, tenemos muy infravalorado nuestra capacidad de protesta. Yo no estoy llamando a ninguna rebelión ni estoy llamando a las masas, estoy llamando al sentido común. ¿Cómo puede ser que un padre, porque lo digo porque suelen ser los padres, las madres son más moderadas y con más criterio, pero cómo puede ser que un padre esté más preocupado de presionar al entrenador de su hijo para que le ponga, o de criticar al árbitro que le arbitra un fin de semana, y el niño puede tener desde 6 años hasta 17, los que le quieras poner? ¿Cómo puede ser que esté más preocupado de eso que de lo que le pasa en la escuela o en el instituto, en un ámbito social? o de qué come su niño en el comedor, o de qué especialistas o no, o de qué formación tienen en su escuela, ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esté más preocupado de una cosa que de la otra? Pues con el fútbol a gran nivel pasa lo mismo. ¿Cómo puede ser que a ti te genere más ansiedad, más preocupación, más necesidad de evasión lo que haga tu equipo de fútbol que lo que te esté pasando en casa? O sea, ¿cómo puede ser que te dediques a hablar más de fútbol que de la relación con tu pareja o de la relación con tus hijos? No sé, me parece que no tiene mucho sentido. Claro, sientes casi que tu equipo es tu prolongación misma, o sea, ¿no? Parte de ti, incluso. Y eso, pues al final es una pasión que está muy bien, pero hay que saber un poco dimensionarla, ¿no? Que es, bueno, muchas veces se ha repetido esto de que es lo más importante de lo menos importante. Claro. Pero me parece que no se cumple. Se dice, pero no se cumple, ¿no? esa frase, porque luego, bueno, tú mismo has puesto el ejemplo de la vivienda, ¿no? Que seguramente sea un problema, entre otros, mucho más importante en la sociedad que vivimos, pero aún así, pues seguimos animando a nuestro equipo de fútbol o seguimos pensando en por qué no ha jugado Mira, jugador. yo aprecio, ahora que haces esa reflexión, yo aprecio el fútbol, por ejemplo, porque la generación de nuestros padres, yo creo que de los míos y hasta de los tuyos, e incluso los de antes de los míos y los de después de los tuyos, son una generación que está poco trabajada emocionalmente, ¿no? Y yo valoro el fútbol, por ejemplo, si lo miras con determinada perspectiva, porque es uno de los pocos ámbitos en los que veo a mi padre expresar emociones, por ejemplo. Yeah. Y le veo, le he llegado a ver hasta emocionarse, le he llegado a ver... Hasta llorar igual, ¿no? Sí, o abrazarnos con más efusividad, o verle perder un poco el oremus, o verle expresarse de otra manera, o verle más alegre, más dicharachero, más participativo, más... Entonces, mira, elogiemos eso también, ¿no? El poder buscar ahí algún reducto de sacar esas emociones hacia el lado bueno, ¿no? De gente que no está muy acostumbrada a mostrar sus emociones,
intentar decir, oye, pues mira, que te he visto así o te he visto emocionarte, vamos a abrir más ese capítulo, ¿no? A ver qué pasa. Sí, puede ser una vía, ¿no? Puede ser una vía de acercamiento y de... Sí, bueno, muchas veces, bueno, yo que soy Bilbao y el Atleti, pues es como una religión más Ujú. y también es un punto de encuentro social también, el Atleti, ¿no? En que te juntas con tus amigos o con, ¿no? Al final siempre es un punto de conexión que te une Ujú. y por esa parte, pues aparte es lo que dices, ¿no? Que buscar ese punto positivo de los muchos malos que puede llegar a tener, ¿no? Y también, Sí, tampoco hay que demonizarlo, ¿eh? Porque yo ya, creo que esto es bidireccional, es lo que te digo, que mm, muchos de los males que asociamos al fútbol pueden proceder de esa necesidad de exprimirlo todo que tienen los medios y al mm, revés, ¿no? O sea, eso es... Yo no voy a criminalizar al fútbol, ¿no? A mí el fútbol en sí no me parece malo para nada. O sea, me parece que puede ser reducto de muchas cosas malas o mal hechas, en el caso mm, de lo que hablábamos antes, pero no me parece malo en sí. Creo que es cuestión, como todo, de encontrar medida para todo, desde el fútbol hacia afuera y desde fuera hacia el fútbol. claro, y también puede ser, es un altavoz Ujú. también en aspectos sociales, ¿no? En la integración, o sea, eh, Pero se usa poco, ¿eh? claro, ¿Has visto lo que pasa cuando un futbolista sí, se justo, posiciona, ¿no? sí, Pues sí, 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 se usa poco y yo de verdad que espero más de mis ídolos. O sea, si ahora estuviera en época de ampliar el catálogo de ídolos, o de sí, tener ídolos, o de crear ídolos, o de descubrir ídolos, yo pediría bastante más que lo que vi, por ejemplo, de la selección campeona de Europa, sinceramente. Pediría alguna reflexión más potente, algún ejemplo más edificante, más allá de que sí, que todos sabemos que son deportistas profesionales que en teoría se tienen que cuidar al máximo mm, y darlo todo y que llevan una responsabilidad que supera la de su edad, la que correspondería quizá a su edad, sí, pero que a la vez está muy bien remunerada para compensar eso, ¿no? Entonces, claro. Igual tampoco están preparados para tener tanto altavoz los jugadores, ¿no? puede ser. Porque normalmente, Sí, yo probablemente si me hubieran hecho expresarme con 20 años, claro, no hubiera dado mucho de sí. es que, Pero yo no les cargo de claro, responsabilidad, yo cargo de responsabilidad a los que crean ídolos mm, a ese nivel, que luego no responden a... Y luego les ves en distintos ámbitos y no responden a eso, ¿no? A lo mejor hay que dar plazos a que todo el mundo crezca. Yo no estoy muy de acuerdo con la sobredimensión del deporte juvenil, por ejemplo. mm, Desde la minicopa de baloncesto hasta los sí, los torneos torneos de de... fútbol mm, infantil. A mí eso me parece un horror. Porque, claro, porque estás fomentando lo peor de la competitividad a unas edades en las que lo que se debería estar fomentando es la parte recreativa del juego y lo que tiene el juego de bonito de compartir, de que no tenga que jugar el bueno y el otro tenga que sujetar la toalla porque es muy malo, sino de que participen todos, de que se haga equipo y de que luego el malo se dedique a estudiar ciencias o arte o lo que sea y el bueno se haga futbolista, pero que todos participen de ese proceso, ¿no? mm, mm, Y eso se está haciendo muy, muy poco, entre otras cosas porque, claro, si te televisan el torneo, si el club ha puesto muchas expectativas en ti, si sí, el ves a dinero, ¿no? entrenadores de juveniles que se están jugando en el puesto y les Sí, ves sobrepresionados, les ves con más tensión que a Ancelotti y a Simeone. sí, incluso, sí, más tensión que Ancelotti y Simeone, porque Ancelotti y Simeone, sí, tienen que ganar una Champions, por ejemplo, ¿no? Pero esto se tiene que ganar un modo de vida. Claro, pero mal vamos si el entrenador se lo tiene que ganar, eso, a costa de que el último fichaje que has traído de 2,12 para competir con niños de 1,50 juegue 39 minutos y se retire a falta de uno para recibir la ovación porque ha hecho 50 de valoración. Ujú, Eso no claro, es deporte de formación, eso es otra cosa. claro, ahí también está el ojo de
¿no? En este caso los entrenadores, yo qué sé, si pues ver que al final un entrenador no es mejor porque tiene un jugador que destaca mucho, sino al otro que igual tiene jugadores peores, pero hace jugar en este caso mejor baloncesto o practicar mejor fútbol, ¿no? Que muchas veces, o casi siempre, nos llevamos por el resultado más que por el proceso, que es lo que nos deriva. Vamos a ir comentando poco a poco, bueno, no sé si poco a poco, pero voy a incidir, o ya he incidido en las frases que dijiste, ¿no? Y, por ejemplo, uno de ellos es el que el jugador malo prefiere que el césped esté embarrado, ¿no? Porque así todos parecen igual de malos. Es lo que veníamos un poco comentando de los intermediarios, ¿no? De que necesitamos un poco que no destaque, o que el que destaque se oculte, ¿no? Entonces, ¿cómo se aplica esto a otros ámbitos de la vida? Bueno, en el fútbol se aplica subiendo el césped y en la vida se aplica bajando el listón. Entonces, si tú bajas el listón, caben más, caben hasta tu primo, al que te puede interesar contratar porque es tu primo en lugar de porque sea bueno. Pues eso, en el fútbol se hace subiendo el césped para que todo vaya más despacito y en la vida se hace bajando el listón. Sí, incluso igual estamos en una época donde es más fácil escapar de la mediocridad también que hablabais, pero a veces la más difícil. Es más fácil y más difícil, sí. Claro. Es muy fácil porque se detecta muy rápido, porque hay mucha y porque es muy evidente, y es muy difícil porque está muy institucionalizada. Entonces, se suele señalar al disidente. Y en este caso, no se suele señalar al disidente por malo, sino porque no va... porque va a contracorriente, ¿no? Si no te gusta lo que hay, pues oye, es que es lo que hay. Si te sumas bien, y si no, pues te vamos a señalar incluso, a ver, hasta que te aburras. Sí, ¿el plato de lentejas o no hay? Sí, ¿O no hay más? claro, pero por eso digo que es una pena, porque volvemos a lo de antes, que yo no pelearía por ser el más rápido, sino por ser el mejor, Sí. y yo tampoco bajaría tanto el nivel para que pueda entrar hasta mi primo. Yo procuraría subir el nivel, y si mi primo llega al nivel, pues a lo mejor hasta le contrato antes que a otro por ser mi primo, pero que dé el nivel. Ya. Claro. No sé si me explico. Sí. Yo creo que sí. Mejor que yo. Claro, de esa nostalgia, ¿no? Que a veces también comentabais, decías que no se está abusando de la nostalgia, sino que se está recurriendo a ella para sobrevivir el presente. Y es un ejemplo muy, no sé si chorra decirlo, pero yo solo veo con las camisetas de fútbol, que ahora no gustan las camisetas de fútbol, y ves camisetas de fútbol de los 80, 90, de una época en la que supuestamente era mejor y nosotros, los jóvenes, no hemos podido vivir, ¿no? Y eso lo veo en las camisetas de fútbol, pero se podía trasladar a otros aspectos, como, yo qué sé, igual el propio que quiere llevar cascos con cable, ¿no? Porque quedan igual mejor, y hacer ese uso de la nostalgia. Sí, yo creo que, pero ahí tiene, fíjate, por paradójico que parezca, yo creo que es el recurrir a la vintage es como es otra de las exigencias del consumismo actual, ¿no? Es como que ya no te vale solo con sacar un diseño de la camiseta de tu equipo al año para que el niño la pida y tenga que actualizar el armario, aunque cambie el pantone de la raya lateral y la camiseta sea igual. Ya no te vale solo con eso, sino que tienes que recurrir a diseños pues eso, que apelen a esa nostalgia para que también se la compre el padre, no solo el niño, o para que, bueno, para ampliar el repertorio. Yo creo que eso tiene más que ver, es un poco lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Pues probablemente se estén haciendo las mejores camisetas de la historia y las peores también, ¿no? Para que así haya posibilidad de renovarlas, y hay hasta cuarta y quinta equipación y todo eso. Bueno, pues está bien. Yo cuando eres pequeño y te regalan tu primera equipación, eso te marca mucho, y
Y si esa equipación durara más tiempo, estaría muy bien, porque se vuelve más icónica, ¿no? Claro. Y al final lo que se recuerda es las equipaciones con las que un equipo ganó tal torneo o una selección ganó el mundial o estas cosas, ¿no? Sí, es lo que he comentado alguna vez con algún amigo que también Ujú. le gustan mucho las camisetas, que, joder, eso, que al final ahora se hacen 4 camisetas de fútbol por temporada, tienes primera, segunda, tercera y alternativas, y si no tienes en cuenta también la de los porteros, que Ujú. también suman, y seguramente si has dicho, como comentabas antes, de que escaparte un poco de lo que hace todo el mundo, ¿no? Seguramente si algún equipo mantuviese la misma equipación Ujú. durante 2, 3 años, ya creo que hay alguno que lo hace, que Ujú. mantiene la misma equipación durante 2 años, creo que sería algo también que le daría un valor único, ¿no? Y un valor especial Claro, pero hay que a despedir, esa... hay que despedir Claro, al de marketing, hay que despedir al de negociación con la empresa, hay que despedir a mucha gente. Entonces, al revés, habrá que rediseñar medias o claro. pantalones o otras cosas habrá que hacer. Yo, por ejemplo, sí que... Bueno, mis padres sí que me regalaban camisetas de baloncesto, Ujú. del Bilbao Basket, ¿no? Pero ahora bueno, no tengo muchas, igual tengo muchas de entrenar, de estas Ujú. camisetas que te dan, pero sí que es verdad que me gusta tener pocas camisetas y Ujú. mantener las que entiendo yo que tienen un valor especial Ujú. y no ese consumismo que igual pues me voy a comprar la nueva equipación año tras año y no sé, bueno, es una reflexión No, que... es que eso, para mi gusto, lo peor que tiene eso es que genera distancia con la gente humilde. Porque hay niños que no pueden tener la camiseta de su equipo todos los años. Y hay niños que sí la Ya, pueden tener. ya, sí, Y luego los niños son un poco crueles. Y cuando vas al cole ya, con la camiseta de hace 3 años, pues a lo mejor el otro te vacila un poco. Ese es lo único que me genera cierta controversia. claro, Luego lo otro me da bastante igual, pero en eso sí que los que somos de origen humilde, sí que el patio del colegio que marca mucho, estas cosas te se, diferencian, ¿no? se, se, mm, se utilizaban para mal muchas veces. Mm, Entonces, bueno, si hubiera ahí una línea más estándar, pues igual todo el mundo podría acceder a ella, ¿no? ya, ya. Porque yo me imagino aquí a dentro de unos años y, joder, con suerte, si todo avanza normal, pues no sé si yo viéndome en el pasado Ujú. de lo que era yo como nieto, pues seguramente me gustaría tener la camiseta de que mi abuelo Ujú. fue a la final de la Copa del Rey o que no. Al Ujú. final ese valor único y no tener 100 camisetas que no sabes ni qué hacer con Ujú. ellas en el armario, ¿no? Ujú. Cambiando un poco ya de tercio, porque o sea, tú has estado cerca de muchos grandes entrenadores, de hecho ahora hablaremos Ujú. sobre Pablo Lasso. Eh, ¿Qué has aprendido sobre ellos, ¿no? Sobre lo mismo que estoy aquí contigo cara a cara, tú has Ujú. estado con grandes jugadores, sobre todo de baloncesto. Entonces, ¿qué lección o qué aprendizaje has aprendido de todas esas charlas? Al final lo que aprendes cuando sigues a... Yo, dos de las... O sea, mi mayor orgullo es haber seguido, más allá de haber estado en campeonatos con la selección Mm, masculina y haber contado un mundial de la masculina y haber contado los 40 puntos de Pau en Lille. Más allá de eso, mi gran orgullo es haber completado el recorrido de dos grandes equipos. Uno, el Madrid de Pablo Lasso, ujú, que le seguí de principio a fin, solo me faltó contar la última liga. Y mm, la selección femenina de baloncesto que gana 7 medallas consecutivas entre 2013 y 2019. Cuando sigues a dos equipos de esa dimensión, puedes trascender el día a día, el momento, la declaración puntual, el postpartido, y puedes llegar a ver cómo se puede construir un vestuario ganador, de verdad. Y se construye a base de compromiso colectivo, se construye a base de implicación, paciencia también, se ¿no? construye a base de paciencia, se construye a base de entenderse los unos a los otros y de tener una búsqueda empática de asociarse con el compañero.
O sea, no, por eso no todos los vestuarios mezclan igual, ni consisten en tener a 11 estrellas o a 5 estrellas o a los mejores. Sí, Hay veces que lo fundamental es la mezcla. La calidad te puede resolver momentos puntuales, pero lo que te va a dar solidez y lo que te va a hacer ganar con continuidad es el grupo que crees. Por eso se hablaba y se habla siempre, ¿no? Cuando generas un núcleo duro, ¿no? Y ese núcleo duro es un núcleo con valores y que entiende dónde está, ¿no? Y que sabe, parte del compromiso es, bueno, saberse en una selección o en una institución o en un equipo que tiene una historia, el saber lo que representa esa historia, saber implicarse con esa historia, no estar allí de paso ni de paso ni a ver qué pasa, sino estar con vocación de trascender, ¿no? Con vocación de hacer algo, ¿no? Me contaba Laia Palau una vez, dice, bueno, yo durante mucho tiempo conviví con el conflicto interno de, bueno, yo me tocan canastas, pero ¿qué aporto al mundo? Bueno, pues si tú juegas con pasión, claro que estás aportando, porque te estás convirtiendo en un referente para las niñas, te estás convirtiendo en un referente para ese recorrido histórico de una selección que al final es la que gana el primer oro del baloncesto español, no el primer oro del baloncesto femenino español, el primer oro del baloncesto español. Lo ganan ellas en Perugia en el 93, en el europeo. Bueno, pues el alargar esa cadena, ¿no? El sentirte partícipe de la historia, el implicarte en eso, ¿no? Y lo que aprendes cuando estás cerca de esta gente es que hay veces que los vestuarios mezclan y se proyectan a lo grande, y hay veces que incluso teniendo más talento, pues la mezcla no sale y no es problema del entrenador o solo del entrenador, y no es problema de que uno falle penaltis o no los falle, es problema de que ese vestuario no ha mezclado bien. Yeah. Y esas sutilezas que están por encima de lo táctico, por encima de lo técnico, por encima del talento, por encima de la métrica, por encima de todo, es lo bonito de contar. Eso es lo que le da el valor añadido al relato, que esto no consiste en que el Madrid gane 85-80 al Maccabi, sino que esa victoria dentro de una temporada puede ser un punto de inflexión para un equipo que venía de tener lesiones y que ha sabido dar un paso adelante, y que nos faltaban 3 tíos, pero hemos peleado como leones y lo hemos compensado, o cómo se construye un recorrido como el de las 7 medallas de la selección femenina. Claro, ver un poco el contexto en el que se fragua esa victoria o esa derrota. Creo que también igual se está haciendo, por ejemplo, con el documental de Luis Enrique, o ahora se está llevando más a cabo ese seguimiento que también es muy interesante de conocer. Pues eso, cómo se vive en un grupo de personas, que no dejan de ser un grupo de personas, pues las historias que pasan día a día, ¿no? Y las vivencias que tienen, ¿no? También comentabas lo de Laia Palau, esa reflexión de qué hacía, porque al final solo... O sea, yo a otra escala, obviamente, de Laia, pues también he tenido esa duda, ¿no? Porque, bueno, yo hablo de fútbol y me parece algo muy básico de contar. O sea, ¿cómo estás ayudando tú a la gente o a la sociedad hablando de fútbol? Me parece algo muy banal, vamos a decir, cuando seguramente haya otra parte de la sociedad que ayuda mucho más y no es tan conocida o tan relevante, ¿no? Como puede ser un médico pero es que en esas escalas de valores también consiste en lo que tú hagas, hacerlo convencido de que lo haces con vocación y querer hacerlo lo mejor posible. ¿Y por qué no vas a ser súper valioso para alguien que busca, bueno, pues eso, desconectar de determinadas realidades, o informarse de una cosa que la apasiona, o descubrir otras formas de contar de distinta a las que ya le aburren? Pues todo es importante. A mí todo me parece importante. Luego otra cosa es
jerarquizar. O sea, a mí me claro. parece que no tiene ningún sentido que un periodista gane 15 veces más que un educador infantil, por ejemplo. Eso sí que no me parece que tenga sentido, pero no porque uno sea más importante que el otro, sino porque hay que valorar justamente a profesiones que no lo están. Por ejemplo, en la educación es el primero que se me ocurre. Pero eso no quita, o sea, yo me siento súper realizado ejerciendo mi vocación al máximo posible y de la mejor manera posible y contándolo de la mejor manera que sé. Porque sé que hay gente a la que le llega y a la que le vale y a la que y hasta lo demanda. Bueno, pues bien empleado lo doy, pero igual que alguien que sea ebanista o alguien que sea lo que yo demando es que haya o sea, yo veo gente que tiene profesiones a priori que a mí me parecen más monótonas o más rutinarias. Yo lo importante o menos importante, al final luego pasan cosas en el mundo que de repente el más importante es la cajera de la señora del supermercado, el cajero del supermercado que te ayuda en un momento fundamental, ¿no? O sea, que eso de más importante o menos importante, pero yo lo que demando es eso, que la gente no haga las cosas mecánicamente, que las haga que aporte algo al mundo, que aporte su esencia, que devuelva algo a lo que está haciendo para enriquecerlo, que lo haga lo mejor posible, que no se deje arrastrar por el día a día igual. Bueno, ¿no? sí, o por mi misión hoy es coger el teléfono y evitar que 5 clientes se den de baja. Bueno, o no, yo qué sé. Yeah. Plantéate lo que haces y si es digno y serio, y si es digno y serio, hazlo lo mejor que puedas y con toda la pasión que puedas. Claro, seguramente si todo proyecto es para ayudar a la gente, seguramente sea bueno, da igual que ayudes a uno o ayudes a 10 Sí. o a 100. Mira, yo lo que creo, por ejemplo, y claro, esto es difícil de discernir, pero yo creo que ninguna mala persona hace buen periodismo. Yeah. Es muy difícil para el que consume periodismo saber la calidad humana de todo el que le está contando algo por la radio o le está escribiendo una crónica o le está contando algo por la tele. Es muy difícil, pero oye, hay intuiciones y hay sensaciones y hay detalles y hay cosas que te pueden llevar a ello. Y me parece que es fundamental. No conozco a ningún mal periodista que haga buena información. A ninguna mala persona que haga buen periodismo, por decirlo mejor. Por eso, dentro de lo que has comentado y lo que también, bueno, alguna de mis reflexiones, pues por eso también la idea de empezar no sé si podcast o charlas, que no sé cuánto durará, pero sí que creo que igual va a ayudar más a la gente que al final lo que comentaba antes, ¿no? Desde mi punto de vista, vamos, que hablar de fútbol, ¿no? Porque igual esto, bueno, yo tengo puesto ahí en mi banner, ¿no? Se dice ahí en X o en Twitter, que inspira, o sea, tengo una frase de inspira y creo que la inspiración de uno puede crear maravillas del otro, y es por eso porque bueno, estoy aquí ahora mismo contigo hablando, ¿no? También tenía aquí apuntado que hablas del vestuario del grupo humano que has podido pues bueno, seguir un poco más de cerca. Y bueno, otra vez voy a hacer incidencia en el Atleti, que al final creo que es algo por lo que veo único, porque el vestuario del Atleti es justamente lo que has dicho de pues eso, todo el proceso o todo lo que debería ser un vestuario, ¿no? Y me parece sorprendente que también cuando los jugadores de Atleti salen fuera a otros vestuarios, a otros contextos, pues ven en realidad lo que es un vestuario de fútbol, o en este caso de fútbol. Y eso lo hace el Atleti limitándose. Con una filosofía de limitarse, puede crear seguramente más potencial y puede estar durante todos estos años en una categoría o en un nivel que otros, sin esa limitación, en principio, no logran conseguir, ¿no? Claro, el problema o la virtud es cuando la virtud, más que el problema, es cuando conviertes la limitación que tú te autoimpones, la conviertes en distinción, en algo distintivo. Que es lo que estábamos hablando, ¿no? Para el Athletic, yo creo que llegó a la conclusión de que mantener su filosofía le daba más
más rédito porque sacaba gente de la cantera, y entre eso y fichar a jugadores uno detrás de otro que duran una temporada, Claro. y que te puede salir bien uno de cada 15, pues apuestas por los chavales, porque a lo mejor el porcentaje es el mismo o superior de los que te pueden sacar Claro. de apuros y tenerte a gran nivel. Y habrá años que te salgan como los de Bielsa o como los de Valverde, y habrá años que te salgan pues peores, pero bueno, pues hay un punto ahí también de orgullo distintivo que en sí mismo ya es valioso porque se ha perdido en muchos sitios, ¿no? Hay algunos que probablemente abusen del relato, y hay otros que probablemente presumen poco de la distinción, ¿no? Y bueno, pues en todo lo importante es lo que te decía, lo de la construcción del grupo. Yo, por ejemplo, creo que uno de los valores y de los impulsos que me llevan a escribir el libro con Lasso es haber sabido ver desde muy pronto que eso no era un equipo de baloncesto que estaba ganando muchos partidos, que ahí se estaba creando una era después de unos años muy difíciles del Madrid baloncesto, y el haberlo sabido ver pronto, yo creo que eso fue un valor añadido. Y una de las suertes como profesional es haber tenido compañeros que yo creo que era de lo mejor del gremio. O sea, ha coincidido, para mi gusto, que la selección, las dos, la selección española masculina y femenina, y este Madrid, que es el que me ha tocado vivir a mí de cerca, ha sido contado por un grupo de profesionales y por una generación de profesionales en los medios que creo que es de grandísimo nivel. Y eso para mí ha sido una suerte porque he aprendido de ellos, y para estos equipos también ha sido una suerte, entre comillas, porque han estado muy bien contados. Evidentemente lo que han hecho es extraordinario, pero también hay que saber contar eso bien, ¿no? Y yo creo que han estado muy bien contados. Yo cuando me paro a pensar en referentes periodísticos, y fíjate que en mi medio y en otros medios coincido con compañeros de Nacional, de Internacional, de Sociedad, de Economía, y yo conozco cómo trabajan, pero yo me quedo con los compañeros con los que he compartido campeonatos porque me parecen grandísimos profesionales. ¿Y cómo es escribir una biografía sobre, ya que vamos a entrar un poco en el tema de Pablo, cómo es escribir una biografía sobre él, o cómo surgió la idea, ¿no? Porque también entiendo que tiene que haber una aprobación, ¿no? Obviamente, Claro. de Lasso hacerla y de querer transmitir eso, ¿no? Fíjate, el libro se hace en 2022-23. Yo en 2016 hago uno de los muchos reportajes que hice con él, creo que era con motivo de sus 400 partidos en el Madrid o algo así, ¿no? Y yo hago un reportaje con él, y yo en 2016 yo le digo a Pablo Lasso que voy a escribir un libro de él o con él, que la preposición la va a elegir él. Que yo sabía que iba a escribir un libro porque yo me sentía con la capacidad de contar el relato de ese equipo, que me parecía que merecía mucho la pena. Tienes el material ya. Claro, no, pero no solo por tener el material, sino por haberlo vivido, por haber estado, porque yo es lo que te digo, no sé cuántos partidos, creo que fueron 900 y pico partidos. Yo todos los que pude los vi en directo. Estuve en todas las Final Four, estuve cada domingo por la mañana en el Wizzing Center haciendo la crónica. Eso es un valor añadido. Sí, el no hacerlo por la tele, el no meter una nota de agencias, el hacer las 34 crónicas de la temporada de Euroliga, el hacer reportajes con los jugadores, el estar en los entrenamientos por la mañana. Todo eso lo hacía fuera de mi horario laboral, digamos. A mí me ponían el contador a cero cuando yo entraba en el periódico a las 3 de la tarde, pero yo a las 10 de la mañana estaba en Valdebebas en el entrenamiento y estaba en las ruedas de prensa. Y muchos días eso ni se publicaba. Pero eso es un bagaje que te da a ti, que te sirve a ti para cuando luego estás haciendo la crónica. ¿Y por qué este jugador hoy no está acertado? ¿O por qué la rotación hoy está siendo esta? ¿O por qué el estado anímico del equipo hoy parece que está...? Bueno, pues el vivir ese recorrido, igual que poder... yo las primeras crónicas de la selección femenina las hacía por la tele. Y acabé viviendo en directo la medalla del Europeo de Belgrado, que fue maravillosa. Y el valor añadido de estar allí
para eso vale la profesión de periodista, no para presumir. El yo estuve allí no es para presumir, es para yo te lo puedo contar De otra manera. mejor, de otra manera o con un valor añadido porque estaba allí y te lo quiero contar de la mejor manera posible. No para hacerte la foto con la bufanda incluso, que se hacen algunos, que no va a ningún sitio, sino por el haber estado allí, ¿no? Claro. Y en el caso de Pablo Laso, por no desviarnos, yo en 2016 le digo en ese reportaje lo de que yo quiero escribir un libro de él o con él y que él elegiría la preposición. Ese reportaje se titula como el libro, Ganar para contarlo. O sea que ahí nace la propuesta, ahí nace el título y ahí se consolida el impulso de todo esto. Y luego hay un punto de justicia poética, porque yo salgo de deportes en la Final Four después de la Final Four de Belgrado de 2022. La que gana con el palmeo de Tompkins. No, la que pierde con el Efes en la última jugada. Vale. Y Pablo Laso sale del Madrid meses después, también en 2022, después del episodio del infarto y después de esa salida un poco controvertida del club. Entonces había también un punto de... Yo había contado todos los títulos de ese equipo, había hecho, pues eso, centenares de crónicas de ese equipo en directo, había estado en todas las Final Four y hay un punto de justicia poética del círculo que no me dejaron cerrarlo a través de ese libro y con el mejor protagonista posible, que era el artífice de todo ese recorrido, ¿no? Entonces tuvo mucho de culminación profesional por la parte que tiene de rebeldía, ¿no? De, oye, yo he dejado de hacer esto, pero mira, la culminación va a ser a lo grande. O sea, no me dejasteis contar la última liga, pues voy a contar todo el proceso en un libro, voy a contar los 11 años y lo voy a contar con él. Que al final es darle a él la posibilidad de expresarse, de ordenar recuerdos, claro, de darle forma y de... O sea, es un poco una historia, es un libro al servicio de la historia, ¿no? De contar ese recorrido. No había que inventar grandes cosas ni hacer mucha literatura. O sea, sobre todo cuando tienes al personaje. Si hubiera sido un libro sobre ese Madrid o de ese Madrid, pero no con Pablo Laso, hubiera sido con muchas voces, hubiera sido de otra manera, pero siendo como es, pues lo que merecía la pena era darle voz al personaje, ¿no? Y dejarlo igual por escrito para sí, bueno, ahí para ser consciente, ¿no? Claro, para ordenar esos recuerdos y dimensionar toda esa etapa, ¿no? Porque ese equipo se convirtió en un fenómeno social, casi más que en un equipo de fútbol, ¿eh? Fíjate que en la cartelera madrileña hay cosas, hay obras de teatro, hay musicales en la Gran Vía, hay, bueno, pues las noches de Euroliga entre semana y los domingos por la mañana en el Palacio de los Deportes competía a grandísimo nivel con cualquier oferta cultural de Madrid, ¿eh? Ese equipo supo enganchar a mucha gente porque jugaba muy bonito al baloncesto. Y porque tenía además una identidad muy reconocible en torno a 4, 5, 6 jugadores y un entrenador que supieron extenderse en el tiempo a lo grande. Como casi ninguno, ¿no? Claro, y esa fórmula que no es nueva y que ha funcionado muchas veces. El Valencia, campeón de Liga de Pedro Martínez, tiene un núcleo de nacionales muy reconocible. El Unicaja es un equipo muy reconocible, con a lo mejor menos nacionales, pero con muchos muy carismáticos, como Alberto Díaz. La selección española, cuando ha reunido muchos jugadores en distintos equipos, se vuelven muy reconocibles. Y eso que era una fórmula muy conocida y que en el Madrid había resultado también hace años, al final sigue dando resultado. Y cuando juntas en el mismo equipo a Sergio Llull, a Sergio Rodríguez, a Rudy Fernández, a Felipe Reyes, a Luka Doncic, pues al final te suele ir bien. Si juntas tanto talento y lo mantienes y le das forma y tienes un entrenador que además conoce la historia y trata de ordenar las cosas sin grandes ínfulas y bueno, pues suele resultar. Y también hablabais de que ver el talento alrededor tuyo es de admirar, ¿no? Porque normalmente nos queremos pisar unos a otros.
porque es mejor que yo o por lo que sea, ¿no? Ujú. Porque también implica renunciar, o sea, decir que alguien es mejor que tú implica renunciar a tu ego personal, ¿no? Al que mantienes. Y seguramente en ese equipo habría muchos jugadores que venían de tener un ego muy alto, jugadores de la NBA, el propio Luka cuando ya se asienta en Europa. Y claro, por ejemplo, ver a un Chacho, a un Yul, a todos esos jugadores, por ejemplo, ¿no? Ver que salía Luka Ujú. y que seguramente sea mejor que ellos, Ujú. eso no es fácil no es fácil de Y hacerlo. eso se ve dentro del mismo equipo y se ve muy bien en la selección, porque imagínate a ese También. grupo de jugadores cuando se juntaba con Pau, con Marc, con Navarro, con Rudy, o sea, con Ricky, con Ujú. la cantidad de talento solapado que había. Y el gran éxito de la selección española de baloncesto durante muchos años, durante los últimos años, ha sido el saber gestionar y competir con la memoria histórica, Claro, ¿no? Y alargar ese recorrido. Pero durante muchos años el gran dilema de la selección española de baloncesto fue cómo hacía Scariolo para darle forma a todo ese talento solapado. Cómo podía hacer que jugaran juntos Rudy y Navarro. Cómo podía hacer que jugaran juntos Pau y Marc. Cómo podía hacer para que tuviera hueco también Felipe. Cómo podía hacer para que en el puesto de base tenía a Sergio Rodríguez, a Calderón, a Sergio, a Ricky Rubio, Raúl también a cuando Raúl López estaba. cuando estaba. ¿Cómo podía hacer para dar cabida a todo eso? Y para que todos ellos supieran estar a la altura del grupo, ¿no? Y supieran renunciar a esos egos. De eso podríamos aprender mucho porque uno de los grandes males de este tiempo es el narcisismo y el exceso de ego y el poder sin autoridad. Y ellos que tenían autoridad moral y profesional sabían replegarla en favor del grupo Claro. y sabían compaginarla para mezclar en equipo, ¿no? Justo es eso que de eso uno cuando lo está viendo por la tele puede aprender mucho para tu vida cotidiana. Tú no vas a ser no vas a estar delante de 80.000 personas en un espectáculo que te van a ver, pero seguramente en el trabajo, en cualquier vía social vas a tener que momentos que vas a tener que renunciar y verlo eso, pues para mí por lo menos, no sé, para otra gente, pues es inspirador, ¿no? Tener a ese reflejo, ¿no? Sí, Eh, yo creo que ese es el gran valor del deporte, ¿no? La claro. parte que tiene de inspiración y la parte que tiene de espejo y de ejemplo para todo eso, ¿no? Ah, Para dar cabida a esos valores que se llama, ¿no? Que al claro. final se hacen tangibles en el saber ganar y saber encontrar las vías para ganar y en el saber perder y saber que de perder también viene la construcción para poder ganar. Bueno, pues todo eso forma mucho. No se puede ganar todos los días. Es más, se gana menos de lo que se pierde. Sí, sí. Y lo que decías tú antes, valorar el proceso, saber enriquecerte del día a día, no solo de momentos más o menos estelares en los que seas más o menos protagonista. Bueno, saber dar cabida a todo eso. Y justo apuntaba también un par de cosas que también leía del libro de Miguel Quintana, que decía que lo importante era estar en los sitios. Y tú comentas que habéis estado en los sitios, algo tan simple y tan básico como es vivirlo en primera persona, ¿no? Y luego, por otra parte, cuando veías ese relato que contabas del Madrid de Pablo Laso, que lo había seguido desde cerca, entonces yo a otra manera también, pero con esto de escribir en X o en Twitter, ya hace un par de años creo que me abrí la cuenta, seguramente cuando pase el tiempo, pues dentro de 20, 30 años, pues recordaré que muy de cerca en la Copa del Rey del Atleti, porque he vivido todos, vamos, me he visto todos los partidos, ya sea en primera persona o por la tele, ¿no? Entonces eso, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Lo que decías del estar y también el vivirlo, ¿no? Y también recordarlo, seguramente dentro de unos años. Has comentado también a uno de los jugadores, yo creo que favoritos o ídolos que tenía, como es el Chacho, ¿no? De Sergio Rodríguez. Y hablabais también
de lo que era perder esa niñez, en el caso de Víctor Claver. También igual añadiría también a Ricky, ¿no? Que era un jugador... me gustaba mucho más al principio, ¿no? Porque luego igual se convirtió más robótico, aunque sin perder ese talento que tiene. Pero, ¿cómo ves la evolución de estos jugadores con el paso de los años? Y seguramente el que mantenga esa niñez es el que al final va a destacar más o va a indagar más, ¿no? También, por ejemplo, el ejemplo de Raúl López, que seguramente tenía uno de los mayores talentos que hemos visto. Entonces, no sé. Sí, es que eso yo creo que es lo que te da un poco el valor distintivo. Evidentemente, luego, en un deporte como el baloncesto, que cada vez prima más el físico, o en el que, lo que decíamos antes, todo se mide y todo va al milímetro, y cómo influye eso en lo táctico, ¿no? Para saber hasta el segundo en el que va a pestañear el rival y dónde tienes que estar para evitar que coja un rebote o darle un pase. Claro. Al final lo que rompe el guión de todo eso es mantener esa esencia recreativa, mantener que te salga ese talento para jugar en la final de la Euroliga igual que jugabas en el parque o en el patio de tu colegio o en el parque de tu barrio. Y ese es el valor distintivo, y eso es lo más cautivador de jugadores como Sergio Rodríguez, que yo no he visto a nadie que mezcle a alto nivel en la élite, mezcle tan bien la competitividad extrema, porque es un competidor nato, que ha ido recuperando además, cuando se quedó fuera de la selección, luego fue capaz, se perdió la plata olímpica de Pekín 2008 y la recupera en Londres 2012, se pierde el oro europeo del 2009 y lo gana en el 15. Entonces, como que ha ido ahí a contracorriente. Es un competidor nato, pero que a la vez siempre le veías, intentaba dar un pase, una asistencia, tener un gesto técnico, hacer algo que le veías y te conectaba con esa esencia recreativa del juego, que es tan difícil de ver en la élite con tanta tensión, con tanta presión. Por eso cuando ves a jugadores como Spanoulis o ves a jugadores como Yul salirse del guión, meter esas canastas decisivas, saber asumir ese protagonismo, saber hacer que le resbale esa presión de alguna manera, es maravilloso, es lo más bonito del baloncesto. Y justo antes esta reflexión la apuntaba tomando un café aquí al lado, que no sé si también nosotros, las personas más normales, o por lo menos que no estamos delante de tantos focos o de tantas personas, que igual la perdemos también con ese paso del tiempo. Cuando te vuelves adulto, pierdes esa niñez de... Claro, pero por eso en la profesión, por ejemplo, yo creo que la manera de mantener esa esencia es pelear por seguir estando allí, por seguir estando en los sitios, y te hablo a todos los niveles. O sea, ¿qué pasa? Que ahora nos hemos llenado de tertulianos y nos hemos despojado de reporteros. Ya no hay reporteros en los sitios contándote cosas, hay señores opinando de cosas, de oídas, y que además son todólogos, que un día son expertos en volcanes y al día siguiente son expertos en recubrimientos de fachadas y al día siguiente son expertos en geopolítica, y no se puede ser experto de todo en 3 días. Yo me fiaba más y me gustaba más cuando había alguien contándomelo allí, dando voz a los que no tenían voz y viviéndolo nosotros a través de ellos. Te hablo de reporteros de guerra, te hablo de corresponsales, te hablo de gente haciendo las crónicas en los pabellones, de gente viajando a los sitios, que ese es el valor añadido de la profesión. Si ese dinero al final se gasta en pagar al tertuliano de moda para tenerle sentado en una mesa, yo creo que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Claro. Al final tienes una pasión, ¿no? que intentas hacerlo con todo el amor posible, ¿no? Ya sea hacia una profesión o incluso hacia esa persona, ¿no? Porque en esa reflexión que apuntaba, quizás es lo más... bueno, no sé si me va a poner un poco melancólico o reflexivo, ¿no? Sobre que seguramente el amor hacia algo, ya sea hacia una persona o hacia una pasión. Comentabas también
el ejemplo de tu padre, que no lo habías visto así en otros momentos, es algo que nos conecta a nosotros desde un punto de vista que no llegamos a entender, ¿no? Y de que seguramente ese amor por la otra persona o por algo sea lo más difícil de arrebatar al ser humano. Y de construir. O sea, la clave es construirlo y pelear por mantenerlo, porque ese es el valor distintivo. O sea, gente gris y mediocres estamos llenos y sobran. Ganas de elevarte por encima de eso y de pelear a pesar de eso es más difícil. O sea, que no nos quiten la pasión. Claro, y ya por terminar un poco, bueno, primero quería que me dieses alguna recomendación de libros Eso de sí, que tengas. como siempre no me pilla así a quemarropa cuando hacéis esas preguntas, Sí. me había apuntado aquí 4 cosas. Sí. Mira, el que estoy leyendo ahora es Zona de Obras de Leila Guerriero, que siempre me sale mal, que está muy bien porque es una... Al final es casi una recopilación de ensayos y es muy válido para reflexionar sobre la profesión, sobre el oficio, sobre la narrativa, sobre bueno, el vínculo con la literatura. No sé si la conoces como articulista, pero viene a ser una recopilación de ensayos, ¿no? de reflexiones periodísticas y de intrahistoria de su trayectoria periodística y de su manera de entender el oficio. Y está muy bien. Y luego me había apuntado por aquí recomendaciones. El Mundo, de Juan José Millás, que me parece un libro para mí fundacional, porque conecta además con la búsqueda de Pío Baroja en muchas cosas, que para mí me vinculan mucho. El otro día, por ejemplo, veía el 47 y más que lo que me aportó la película, que me aportó mucho, me aportó más lo que me hizo reflexionar un compañero que dijo que era una película en la que no pasaba nada. Alguien que piensa que en esa película no pasa nada y alguien que no conoce el orgullo de pertenencia, el sentimiento de clase, la implicación, muchos valores que se ven ahí. Y luego me había apuntado por aquí también Vivir para contarla de García Márquez y Relato de un náufrago, que es otro gran libro de un tipo que yo creo que junto a Saramago es las dos recomendaciones que haría con los ojos cerrados. Estaba pensando que mucha gente seguramente no sabrá ni quiénes son, o seguramente conoceremos. Bueno, es que esto daría para hablar otro buen rato, ¿no? Pero simplemente que seguramente conocerás Ninguno ha ido a la Isla de las Tentaciones. Por ejemplo, claro. Y ninguno tiene ni OnlyFans ni canal de YouTube, creo. Claro, pues eso, ¿no? Eso, claro. A eso iba. Y por último, no sé qué mensaje positivo podrías transmitir, porque creo que siempre hay un mensaje positivo y en el que aferrarse, como decías tú, en el camino del fútbol y la pasión que transmitía y transmite. Eso, por último, ese mensaje que puedas encontrar. Es que el mensaje es ese, el defender hasta el límite. O sea, a todo el que esté estudiando periodismo se va a encontrar trabas muchísimas. Se va a encontrar con cosas que no le han contado en la carrera. Se van a encontrar con gente que les juzga por lo que cuestan más que por lo que valen, que les va a tratar regular tirando a mal, que les va a enseñar poco y les va a pedir mucho, que les va a exigir responsabilidades que no les corresponden. Se van a encontrar con todo eso. Pero si les apasiona el oficio, es el mejor oficio del mundo, y que defiendan esa pasión hasta el final. Y eso les llevará lejos. Y que no tengan miedo a salirse del guión, porque si el guión es malo, no pasa nada por reescribirlo y por aportar un toque de distinción a eso, y por reinventarse y por buscar salidas que al final siempre hay. Y que escuchen mucho la radio y que lean, y que no pasa nada por
por apagar la tele y el móvil un rato que Sí. no... Y estar media hora leyendo, ¿no? Por Sí, ejemplo. sí, o escuchando la radio. Yo soy muy de... A mí me ha salvado la radio muchas veces desde pequeño. Y me ha construido, me ha salvado y me ha construido. La radio de madrugada, la radio de... El mejor producto periodístico a día de hoy me parece, por ejemplo, La Ventana, de la cadena SER, con Francino. Porque creo que mezcla como nadie la información, el entretenimiento, la emoción, el humor. Mezcla muchas cosas y las mezcla muy bien. Y es que de tele no se me ocurre ninguna recomendación, por eso Porque no... recomiendo no- mucha radio, porque coincide que en radio además hay grandes profesionales. Bueno, pues con este mensaje y esta reflexión final, que te agradezco pues todo tu tiempo y toda tu predisposición, ¿no? Porque como te he comentado y como he iniciado esta charla, con ese mensaje que te mandé por X, por Twitter, cuando me dijiste que sí a la propuesta, pues a partir de ahí empecé a buscar la manera de gestionar esto, que ya te digo, no sé cuánto durará ni a dónde me llevará, pero ya te digo que muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí hoy. Pues a ti, a vosotros, y que llegue lejos, porque parte del que te diga que sí viene de eso, bueno, pues de lanzar una propuesta Sí. que se sale de lo común y que rompe la monotonía, entre otras cosas porque hay muy pocas propuestas que merezcan la pena. Hay muy pocas propuestas en general y que merezcan la pena menos todavía. Entonces, pues que dure y nada, a ver si es la primera de muchas. Sí, ojalá. Así que muchas Que gracias. sea larga la serie. Sí, Gracias a ti. gracias.